se van a encontrar entonces con esta plataforma. Les dejaré el link en la descripción del video para que ustedes le den clic y se registren y de esta manera queden en mi equipo. Le vamos a dar clic en Register, en este botón, y los va a llevar al formulario de registro. Bien, en este formulario de registro les va a aparecer mi nombre, Edgar Arteaga, como su invitador, como su sponsor. Pero miren lo que dice aquí: usted ha sido invitado por Edgar Arteaga, pero él ya tiene un máximo de referidos en su primer nivel, así que el sistema asigna a otra persona, en este caso Juan Carlos Casallas, quien es miembro de mi equipo, de mi línea descendente. Vamos a explicar cómo funciona esta plataforma de ayuda mutua. Bien, dijimos que tenemos que tener disponible 0,005 Bitcoin, 50.000 satoshis de Bitcoin, equivalente a esta cantidad en dólares. Ni siquiera es un dólar. Una vez ustedes tengan listo esta cantidad de Bitcoins, ya pueden acceder a esta plataforma. ¿Y cómo funciona? Vamos a ver cómo trabaja. Es una plataforma de ayuda mutua de donaciones voluntarias. ¿Qué van a hacer ustedes con esos 50.000 satoshis que se los han ganado gratis en las faucets? O de pronto, si hay personas que ya los tenían en su billetera, pues no pierdan tiempo, ya pueden registrarse de inmediato después de acabar de ver este video. Bien, aquí están los 50.000 satoshis. Ustedes los van a donar de manera voluntaria, porque esto es una matriz en donde vamos a ingresar cada vez más personas que queremos ayudarnos entre todos. Ingresan ustedes entonces con 50.000 satoshis, los invierten, los donan, aquí dice los donan, y van a quedar calificados, van a quedar activos para recibir 2 donaciones del mismo precio. ¿Qué quiere decir esto? Van a ustedes a duplicar su donación tan solo con que 2 personas más vean este video o ustedes les expliquen acerca de esta plataforma, y de esta manera ustedes se aseguran de que recibirán el doble de lo que donaron. Pero esto no se queda ahí, porque la estrategia sigue. Ustedes recibirán entonces 100.000 satoshis, pero van a tener que hacer un upgrade, una actualización, subir a un nivel 2. Miren aquí entonces, entendamos esta tabla, una matriz de 6 niveles. En el nivel 1 ustedes ingresan con 50.000 satoshis. En el nivel 2 ingresan con 90.000 satoshis, en el nivel 3 con 300.000 satoshis, pero atención a esto, ustedes jamás van a invertir más de esta cantidad de su billetera, de su bolsillo. Únicamente la primera vez van a invertir, van a donar 50.000 satoshis y de ahí en adelante no van a donar absolutamente nada más de su bolsillo, todo será de las donaciones que van recibiendo. Miren cómo funciona entonces. En el nivel 2, que se conforma de 4 personas, ya ustedes irán entendiendo por qué se conforma de 4 personas cuando entremos al back office, y ustedes tendrán que haber hecho un upgrade, activar ese segundo nivel, y de esa manera están calificados para recibir 4 donaciones de este valor. Bien, para un total de 0,0036 Bitcoin, pero deben reservar o deben hacer un upgrade nuevamente para calificarse en el tercer nivel. Miren, y así es como va funcionando este sistema. Siempre que ustedes accedan a un nuevo nivel, el número de donaciones que van a recibir se va a duplicar. Miren, aquí en el primer nivel reciben 2 donaciones, en el segundo 4, en el tercer nivel reciben 8, en el cuarto nivel reciben 16 donaciones. ¿De qué valor? Del mismo valor que costó activar ese nivel. Miren, aquí por ejemplo 16 donaciones, este es apenas el nivel 4. Entonces 16 donaciones por 0,014 Bitcoin. Ustedes recibirán 0.224 Bitcoin. ¿Ya cuánto equivale eso? 0.224 Bitcoin. Hasta ahí ustedes habrán ganado $234, ¿verdad? Y recién vamos en el nivel 4. Vamos a ver, en el nivel 5 ustedes ya recibirán 32 donaciones. ¿De qué valor? De 0.15 Bitcoin. 0.15 por 32
aquí ya recibirán ustedes 4.8 Bitcoin. Vamos a ver a cuánto equivale ese valor. 4.8 Bitcoin serían $5.000. Así que el título de este video, que dice gana más de $1.000 sin invertir nada, se cumple completamente. Y podríamos seguir haciendo cuentas, podríamos seguir multiplicando cómo funciona la matriz. Miren que eso es en el quinto nivel, pero recuerden que hay un nivel 6 donde tendremos 64 personas que nos van a hacer un pago cada una de 1.8 Bitcoin. ¿Cómo funciona esto? Invitando a más personas. Es una matriz de donaciones voluntarias. Aquí no se obliga a nadie, las personas entran porque quieren y miren que entran con una insignificante suma de 50.000 satoshis que ni siquiera alcanza a ser $1. Esto es medio dólar. Ahora sí, vamos a ver el proceso de registro. Nos vamos aquí a Home y le damos en Register. Bien, me carga esta página, este formulario de registro. Van a colocar su nombre de usuario, su correo electrónico, de Gmail. Aquí hago la aclaración, únicamente de Gmail, para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones que envía la página. Colocan una contraseña y aquí donde dice una pregunta de seguridad, pues se formulan una pregunta y aquí la responden en una palabra, ¿verdad? Y le dan en crear cuenta. Tengan cuidado si colocan un nombre de usuario muy largo, suele dar error y no se crea la cuenta, así que estén pendientes de cualquier aviso que les salga por este campo. Bueno, ya he iniciado sesión, ya estamos en mi back office, en mi oficina virtual de la plataforma. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer por primera vez en la plataforma? Tienen que irse aquí a Financial y a Bitcoin Wallet. Deben configurar su dirección de Bitcoin donde les van a llegar los pagos. Les recuerdo que aquí los pagos la plataforma no los maneja, no maneja los Bitcoin, no maneja el dinero. Los pagos van de persona a persona. Por eso ustedes deben configurar aquí su dirección de Bitcoin para que las personas que ingresen al sistema debajo de ustedes les vayan haciendo las donaciones a su billetera. Aquí les va a aparecer un formulario que dice website. Website, simplemente colocan el nombre de la billetera que utilizan. Por ejemplo, yo utilizo CoinPayments, en donde dice dirección de Bitcoin, pues la dirección que ustedes ya les expliqué cuál es esta. Y luego colocan la respuesta de seguridad que se crearon cuando crearon la cuenta. Una vez hecho este proceso, nos vamos aquí a perfil y vamos a rellenar ciertos datos. Vamos a ir aquí donde dice Social Networks y vamos a colocar nuestro link del perfil de Facebook para que así las personas estén comunicadas, para que cualquier duda, cualquier situación nos puedan escribir un mensaje y así poder resolver las cosas de manera rápida y no atrasarnos en la matriz. Recuerden que la meta son más de $1.000. Bueno, vamos a seguir explorando el back office. Se darán cuenta que tengo ya activado dos niveles, es decir, el nivel de 50.000 satoshis y aquí miren el nivel de 90.000 satoshis, que es aproximadamente $1. Vamos aquí a mirar los niveles. Aquí tengo, por ejemplo, un referido, ya tengo un referido nivel 2 y tengo los dos referidos de mi primer nivel. Aquí ustedes van a poder ver el progreso de cómo van avanzando en la matriz. Pero si nos vamos acá a la parte izquierda donde dice mis referidos, ustedes van a poder ver en el árbol genealógico qué referidos tienen. Y aquí donde dice Financial, también en donaciones completadas, ustedes van a poder ver las donaciones que han recibido. Y lo más importante, aquí donde dice mi link, es donde ustedes van a obtener el link de referido y miren, también obtienen algunos banners para que hagan la publicidad a las personas que les gusta comprar packs de publicidad en otras páginas. Aquí está su propio link de referido, cualquiera de estos dos sirve, simplemente que este lleva a la persona directamente al formulario de registro y este link lo lleva a la página de inicio, pero los dos sirven como su link de referido para que las personas ingresen bajo su patrocinio y queden en su cadena descendente. Entonces, aclararles que entre más rápido ustedes se registren, entre más rápido ustedes se activen, pues les va a caer derrame. ¿Y qué es el derrame? Personas que ingresan
bajo el link, bajo mi link en este video o bajo el link de la persona que los invita, pero que ya tenemos nuestro cupo lleno, así como salió en este formulario, miren, ya tiene su máximo de referidos, entonces asigna a otra persona que es de mi equipo. Así que si ustedes se registran con el link de este video y lo hacen de manera rápida, entonces se van a beneficiar del derrame y les va a caer de referidos por derrame. Así ustedes tendrán que ir subiendo de nivel para no perder pagos. ¿Qué pasa si usted recibe los dos pagos aquí y no sube de nivel? Pues simplemente perderá los pagos de segundo nivel y esos pagos se irán a las personas que están por encima de usted. Así que pendientes a subir de nivel. Aquí hay algo que algunas personas aplican, una estrategia, y es que una vez se activa el nivel 1, ellos no están esperando los pagos, sino que simplemente activan el nivel 2 y a veces hasta el nivel 3. Hay personas que activan hasta el nivel 3 sin haber recibido ni un pago. Es una estrategia que hacen las personas que ya tienen capital en Bitcoins. Obviamente estos pagos no los van a perder. Después de que activan los 3 niveles, esas personas quedan esperando estos pagos y obviamente buscando a más personas, porque los pagos les va a llegar es de las personas que van ingresando. Entonces, ¿cómo hacer el upgrade? Miren, cuando ustedes se registren, yo aquí había tomado una captura de pantalla. Ustedes tienen tan solo 8 horas para hacer su activación. Entonces deberán darle, después de configurar su billetera de Bitcoin, su perfil, deberán darle en upgrade. Y de esta manera ustedes podrán hacer el pago de los 50.000 satoshis y activarse en el nivel 1. ¿Cómo se hace esto? Aquí en mi perfil ya soy de nivel 2, pero el proceso es idéntico. Le voy a dar en upgrade al siguiente nivel. Y miren, me sale esta sección. Aquí lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que les muestra la dirección de Bitcoin de la persona a la cual deben enviarle ese pago. En este caso yo voy a subir al nivel 3, por lo tanto debo hacer el pago o la donación de 0,003 Bitcoin, aproximadamente $3 a esta dirección. Entonces copio esta dirección, me voy a mi billetera y hago la respectiva transacción. Ya estoy en mi billetera, aquí hago la respectiva transacción y luego hay una cosa muy importante, miren acá, dice ingrese aquí el hash ID de la transacción. Esto es uno de los pasos más importantes, ya que si ustedes no lo hacen, no podrá el sistema activar su cuenta y calificarlos para que reciban los pagos de ese nivel. Entonces, por ejemplo, en la billetera CoinPayments, para obtener el hash ID de la transacción, nos vamos a ir aquí a la sección donde dice historial de transacciones, historial de retiros. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, de esta transacción donde dice identificador TX, este es el hash ID de la transacción. Entonces lo vamos a copiar sin dejar una sola letra y nos vamos a ir a la plataforma de BTC Hamp y vamos a pegar ese hash ID. Entonces de una vez voy a hacer el upgrade al tercer nivel. Voy a copiar esta y voy a hacer la transacción. Ya realicé la transacción, voy a colocar aquí el hash ID que me generó la billetera y le voy a dar en Submit. Bien, aquí me apareció este aviso de error, le damos a aceptar, volvemos y damos en Submit. Bien, me dice que este ya ha sido usado, suele pasar esto, no nos preocupamos, vamos a subir y le vamos a dar en Dashboard. Ok, recuerden que tiene que estar activado mi nivel 3, en este momento aún no está, suele demorarse entre 20 y 40 minutos. Vamos a darle en Upgrade a Next Level para comprobar. Miren, aquí ya está la cuenta regresiva, dice que hace 36 segundos he realizado mi actualización al nivel 3 y simplemente está esperando una confirmación de la maquinaria de Bitcoin para poder activar mi nivel 3. Y así es como ustedes deben hacer el proceso. Acá vuelve y me muestra el hash ID que he colocado correspondiente a esa transacción. Una vez que ustedes estén activos, el sistema ya les muestra su link para poder referir a más personas. Si ustedes no están activos, no van a poder visualizar su link de referido. Así que deben estar pendientes a que el sistema los active y aquí aparezca el número 1 si es
nivel 1 el que activaron, o dependiendo del nivel que activen, aquí les aparecerá un número. Por ejemplo, yo voy a esperar unos minutos a que me aparezca el número 3, que es del nivel 3.